Bien, vamos a resolver ahora las ecuaciones diferenciales eh, no exactas. Para esto, ¿qué va a suceder? Bien, tenemos una ecuación diferencial, el ejercicio 1 de su serie, y bueno, lo que vamos a revisar es que primeramente se cumpla esta condición, que la parcial de m con respecto a y sea igual a la parcial de n con respecto a x. Como va a ser diferente, entonces vamos a tratar de buscar un factor integrante alfa de x. Esto quiere decir que alfa de x está en función de e a la integral de g de x diferencial de x. G de x va a ser igual a la parcial de m con respecto a y menos la parcial de n con respecto a x entre n. Ahora bien, si fuera el caso de que no tuviéramos una g de x, entonces vamos a encontrar un factor integrante en función de y, que va a ser igual a e a la integral de h de y diferencial de y. H de y va a ser igual a la parcial de m con respecto a y menos la parcial de n con respecto a x entre menos m. Entonces, si resolvemos la ecuación diferencial, vamos a tener lo siguiente. Primeramente, vamos a revisar, ¿verdad? Que la parcial de m con respecto a y va a ser igual a m vale x cuadrada más y cuadrada más 1 con respecto a y. Si nosotros derivamos esta función con respecto a y, x cuadrada es constante, entonces la derivada de x cuadrada es 0, y la derivada de 1 con respecto a y también es constante, es 0. Entonces la derivada de y cuadrada pues es 2y. Bien, ahora derivamos la parcial de n con respecto a x, donde n va a ser x cuadrada menos 2xy. Todo esto con respecto a x. Bien, con respecto a x, esto es 2x. Con respecto a x, esto es 1. Entonces solo me queda menos 2y. Bien, como podemos ver, la parcial de m con respecto a y es diferente de la parcial de n con respecto a x. Como la condición no se cumple, vamos a encontrar primeramente una función g de x. Dice la formulita que es la parcial de m con respecto a y menos la parcial de n con respecto a x. Todo esto entre n. Bien, g de x va a ser igual a la parcial de m, es 2y, menos la parcial de n, que sería 2x menos 2y. Todo esto entre n. N lo vamos a dejar como originalmente está en la ecuación. Sería x por x menos 2y. Ahora bien, vamos a multiplicar lo de arriba, es decir, a simplificar 2y menos 2x más 2y sobre x por x menos 2y. Bien, si sumamos sería 4y menos 2x entre x por x menos 2y. Ahora, si se dan cuenta ustedes, esta función no solo depende de x, porque tenemos una función implícita en y x. Lo que tenemos que hacer ahora pues es, como debemos de tener una g de x, vamos a tratar de que las y se cancelen. Para esto voy a factorizar arriba el 2. Vamos a factorizar el menos 2. Entonces sería g de x igual, si factorizo el menos 2, me va a quedar arriba x
Vean, menos por más menos, 2 por x, 2x. Y aquí me quedaría menos 2y. Menos por menos más, 2 por 2, 4, 4y. Entre x por x menos 2y. Como se pueden dar cuenta, cancelamos este término con este término y nos queda g de x igual a menos 2 sobre x. Bien, a esto se refiere cuando me tiene que quedar solo g de x. Para esto tenemos que aplicar álgebra y cancelar las y's o eliminarlas. Si fuera el caso que no pudiéramos eliminar las y's, entonces ahí aplicaríamos esta formulita. Si no existe g de x, entonces debe de existir h de y. Es decir, al aplicar esta fórmula, me tiene que quedar solo y. En este caso se pudo encontrar una g de x. Entonces sustituimos aquí arriba para encontrar el factor integrante. El factor integrante dice que es alfa de x igual a e a la integral de g de x diferencial de x. Entonces g de x me dio, g de x es menos 2 sobre x diferencial de x. El factor integrante es e, sacamos el 2 y la integral de esto es logaritmo natural de x. Entonces alfa de x es igual a e a la logaritmo natural. Este menos 2 sube por propiedades de los logaritmos. Estos se cancelan y me queda que alfa de x es x a la menos 2. Este es el factor integrante. Este factor integrante va a multiplicar a la ecuación original. La ecuación original es x cuadrada más y cuadrada más 1 diferencial de x más x cuadrada menos 2xy, todo esto diferencial de y, de y igual a 0. Si multiplicamos este factor integrante por cada uno de los términos, me va a quedar x menos 2 por x a la 2 más x a la menos 2 por y a la 2 más x a la menos 2. Todo esto de x. Vamos a poner aquí más. Este por este sería x a la menos 2 por x a la 2 menos 2x a la menos 2 por xy. Este por este me da esto. Y todo esto diferencial de y igual a 0. Vean, menos 2, esto tiene que ser 1. Entonces esto es 1 más x a la menos 2 y cuadrada más x a la menos 2, todo esto de x, más esto es 1, menos x menos 2, le sumamos 1 y me va a quedar menos 2 x a la menos 1y, diferencial de y igual a 0. Bien, ya que multiplicamos el factor integrante, mi nueva ecuación es esta. Esta es mi nueva ecuación diferencial. Tengo que derivar otra vez parcialmente. Entonces, derivamos otra vez y tenemos que la derivada parcial de m con respecto a y es igual. Mi nueva m es 1 más x menos 2 y cuadrada más x a la menos 2. Todo esto con respecto a y. Con respecto a y, pues esto es 0. Con respecto a y, esto es 2y. Entonces me va a quedar 2x a la menos 2y. La derivada de una constante pues es 0. Bien, ahora la derivada de n con respecto a x es igual. Mi n es 1 menos 2x a la menos 1y
todo esto con respecto a x. Bien, la derivada parcial de n con respecto a x es la derivada de 1, pues es 0. Ahora, cuando derivamos le restamos 1, entonces multiplicamos menos por menos más 2 por 1, 2, x menos 1 menos 1 menos 2, y. Como podemos ver, las derivadas ya son iguales, entonces la ecuación diferencial ya es exacta. Y si es exacta, entonces procedemos a resolverla, es decir, y es igual a la integral de m diferencial de x, donde m es 1 más x a la menos 2 y cuadrada más x a la menos 2. Todo esto diferencial de x. Si yo integro, esta integral es x. Si integramos esto sería x a la n. Vamos a sacar primero la constante. Sería y cuadrada, x a la menos 2 de x, más la integral de x a la menos 2 diferencial de x. Y es igual a x más y cuadrada por n más 1, es decir, menos 2 más 1 sería x a la menos 1 entre menos 1 más x a la n más 1 sería x a la menos 1 entre menos 1, y es igual a x más por menos es menos y cuadrada x a la menos 1 menos x a la menos 1. Esto vale y. Seguimos. Ya tenemos y. Ahora calculamos j. J es la parcial de y con respecto a y. Entonces y es x menos y cuadrada x a la menos 1 menos x a la menos 1. La derivada parcial de y con respecto a y, esto es 0. La derivada de esto con respecto a y es 2y, entonces sería menos 2y, x a la menos 1, esto es 0. K es n menos j, pero n, nuestra nueva n, es 1 menos 2x a la menos 1y menos j, pero j es 2y x a la menos 1. K es igual a 1 menos 2x a la menos 1y más, si se dan cuenta, son iguales. Este y este se cancelan. Entonces me queda K igual a 1. Entonces L es la integral de K diferencial de Y. K vale 1, entonces la integral sería Y. Finalmente la solución dice que es Y más L igual a una constante. Entonces nuestra Y es x menos y cuadrada, x a la menos 1, menos x a la menos 1, más L, pero L vale y igual a una constante. Si nos regresamos a la ecuación original, vamos a ver que nuestra respuesta es esta de aquí. Entonces no se parece. Lo que vamos a hacer es bajar la x a la menos 1 y multiplicar todo por x. Entonces nos quedaría x menos y cuadrada sobre x menos 1 sobre x más y igual a c de x. Aquí vamos a multiplicar todo por x, entonces sería x cuadrada menos
y cuadrada menos 1 más y de x o xy igual a c por x. Entonces vamos a ver si se parece ya a nuestra respuesta. Dice que es x cuadrada menos y cuadrada menos 1 más xy igual a c de x. Finalmente esta es nuestra respuesta. Y así se resuelven todas las ecuaciones diferenciales no exactas. Insisto, el método es este, o estas son las fórmulas. Cuando no existe una g de x, debe de existir una h de y. Finalmente es encontrar el factor integrante ya sea en función de x o en función de y. Por lo regular siempre se trata primero con g de x. Si no encontramos una g de x, pues debe de existir una h de y. Bien, sería todo.